Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al taller de fortalecimiento disciplinar número 4. Los docentes tutores, el profesor Pablo Gutiérrez Duncan, la profesora Sandra Viana González Fiega, que es quien les habla, y también tenemos aquí a los estudiantes del profesor Daniel Morán Pizarro. Bueno, ya dando un poco de inicio al contexto del ejercicio o del desarrollo de la tarea en la solución analítica de ecuaciones diferenciales de orden superior, pues digamos que incentivándolos a la presentación de su tarea, sus avances y el desarrollo de toda ella, tengamos en cuenta, por favor, que la tarea se entrega como plazo máximo el 12 de abril y que ustedes tienen 6 días para el desarrollo de la misma. La retroalimentación con respecto ya a la evaluación estaría dada del 13 al 19 de abril. Entonces es importante recordarlo y tener en cuenta los tiempos del desarrollo y el cierre de la misma. Bueno, ya entrando en materia con respecto al desarrollo de la tarea número 3, que tiene que ver con las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Primero que todo, recordemos que dentro de los diferentes contextos de ingeniería, las ecuaciones diferenciales de orden superior también tienen sus aplicaciones, así como lo vimos en la tarea número 2 que estábamos desarrollando, ecuaciones diferenciales de orden o de primer orden. En ingeniería industrial, entonces, vemos que dentro del contexto donde podemos aplicar las ecuaciones diferenciales, está en la optimización de procesos de producción y controles de inventario, importante para los ingenieros industriales, ya que toda esa línea de control de calidad, cuando ya se entra a laborar en una empresa, es importante tener en cuenta los modelos matemáticos relacionados de ecuaciones diferenciales de segundo orden y también de primer orden en la tarea 2 para el control de inventarios. En la ingeniería ambiental, el modelado de procesos y conservación y fermentación también es un modelos matemáticos que permiten resolver precisamente esa función. En electrónica, el diseño y análisis de circuitos complejos y sistemas de control de calidad, también el control de calidad y sistemas de control, pero ya en términos de circuitos eléctricos y electrónicos. Ambiental, entonces dentro de la ingeniería ambiental, el modelado de la difusión y desplazamiento de contaminantes, ¿cierto? Que es muy importante en la parte ambiental. En general, como conclusión podemos decir que las ecuaciones diferenciales describen problemas reales dentro de la ingeniería, la física y la tecnología, porque pues por supuesto que los ingenieros tienen que ver con los modelos físicos y con los modelos tecnológicos. En particular, las ecuaciones de orden superior permiten modelar fenómenos que intervienen múltiples tasas de cambio. Por ejemplo, en la parte de ingeniería mecánica, ambiental y podríamos decir que hasta industrial, dependiendo de la especialidad del mismo ingeniero, pues dentro de las vibraciones mecánicas encontramos en el diseño de suspensión de vehículos. En la parte de ingeniería electrónica, los circuitos eléctricos de manera mucho más específica en los filtros y osciladores de dispositivos electrónicos. En la parte de ingeniería civil, de ingeniería de estructuras, de vías, etcétera, toda esa línea, ¿cierto? Porque de todas formas todos estamos, digamos que interrelacionados en un ámbito laboral en algún momento. Dentro de las vibraciones de una viga, cuando el ingeniero, ya sea vía civil, de estructuras, hace diseño de estructuras, y los sistemas de masa, resorte y amortiguador en términos de los edificios, los puentes y los sistemas mecánicos complejos.
Entonces, vamos a entrar un poco más de manera particular en el ejercicio 3 de nuestra tarea 3, que tiene que ver o está relacionada con las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Y para ello es importante que cuando ustedes desarrollen su tarea y presenten en el documento que nos envían a por supuesto, para ser evaluado y revisado a través de los foros, que ustedes tengan ese paso a paso cuando resuelvan el ejercicio 3, porque tengan que, en cuenta que el ejercicio 3, el ejercicio 4 y el ejercicio 5 están entrelazados precisamente y pues es fundamental que ustedes tengan en cuenta estos ítems para resolver ese ejercicio. Dentro de las preguntas orientadoras en el documento en donde se dan o donde ustedes eligen la letra, pues es importante que ustedes al elegir la letra en su problema, en cada uno de los problemas que usted eligió, identifique los datos del problema, no solamente la ecuación diferencial de segundo orden, sino también las unidades de medida que están relacionadas con las constantes y con las variables que tienen que ver con la ecuación diferencial. Entonces es importante que usted identifique bien y que digamos que lea y seleccione y saque y explícitamente indique cuáles son los datos del problema una vez leído. Una vez usted tenga el problema, entonces tiene que darle solución a esa ecuación diferencial. Entonces, estamos viendo ecuaciones diferenciales homogéneas para acá la mayoría de los ejercicios de aplicación y entonces para ellos tenemos que identificar la ecuación diferencial que modela el fenómeno que usted haya elegido en la letra, las constantes que le entrega el problema y adicional de identificar el valor numérico, por decirlo así, de la constante, también las unidades de esas constantes y lo que representa esa constante dentro del modelo físico que se esté modelando y también las condiciones iniciales. Una vez usted haya identificado esa ecuación diferencial de segundo orden, entonces va a dar comienzo a determinar la solución general de la ecuación diferencial. Para eso hay que nombrar explícitamente dentro de su paso a paso quién es la ecuación característica. Es importante que recuerden que a partir de la homogénea hacemos una transformación de variables, por decirlo así, y pasamos a la ecuación característica y de allí la solucionamos para entrar en alguno de los tres casos, indicar cómo se solucionó la ecuación característica. Usted puede nombrar ahí cuál software, si fue la calculadora, si fue algún software en línea que le permitió solucionar seguramente esa ecuación de segundo grado. Una vez usted solucione la ecuación característica o determine los parámetros de la ecuación característica, entonces va a determinar la solución particular teniendo en cuenta las condiciones iniciales. ¿Cómo así? Es decir, una condición, recuerden que esa es una ecuación diferencial de segundo orden, cuántas soluciones particulares debemos tener para mínimo para poder solucionar las dos. Una que tiene que ver con la misma función y otra que tiene que ver con su derivada. Y una vez calculada las soluciones particulares, entonces vamos a calcular el valor o en otras palabras, a dar respuesta a la pregunta que le están indicando con respecto a la función que usted está hallando para dar solución al problema, interpretación física y también que tiene que ver con el ejercicio 4 y 5, la verificación en Google Colab y también el video que tendrá que hacer después de hacer todo el modelaje. Bueno, antes de ingresar al ejercicio aplicado que vamos a trabajar el día de hoy, entonces vamos a trabajar hoy un ejercicio aplicado al movimiento armónico simple en un circuito LCD. En muchas áreas de ingeniería, los sistemas físicos presentan oscilaciones naturales que están en un estado de equilibrio. Y eso se conoce precisamente como el E más o movimiento armónico simple. Este movimiento armónico simple, que es alguno de los ejercicios muy similares a los que están propuestos en la tarea número 3,
en dónde están, en qué fenómenos se presentan en la vida real. Entonces, diferentes contextos, en vibraciones mecánicas, en maquinaria industrial. Estamos hablando del movimiento armónico simple, que es el análogo a precisamente a los ejercicios de péndulo o de resorte, ¿cierto? Que aparecen en dónde. Entonces estaba diciendo en vibraciones mecánicas, en maquinaria industrial, en sensores electrónicos, en sistemas de comunicación, en procesamiento de señales, en instrumentos de medición ambiental. Es decir, que en general, un ingeniero utiliza el movimiento armónico simple para predecir, para controlar y diseñar sistemas oscilatorios estables. Entonces nosotros vamos a ver un ejercicio en particular del movimiento armónico simple que es un circuito LC. Entonces aquí está nuestro ejercicio. Permítame, yo voy a salir de acá. Sí, un momentico. Y entonces vamos a hacer el ejercicio de, de un circuito LC que tiene que ver con el contexto de la aplicación en física del movimiento armónico simple. El ejercicio es el siguiente. Un circuito LC ideal, sin resistencia eléctrica, importante esta información, presenta oscilaciones de carga eléctrica del capacitor. La carga, que se denomina como Q de T, Q representa la carga, satisface la siguiente ecuación diferencial. Observemos que esta ecuación diferencial es de segundo orden porque presenta la segunda derivada o una derivada de orden 2 y adicional podemos observar que es una homogénea porque está igualada a cero, ¿cierto? Entonces, y nos dan dos condiciones iniciales que es Q de 0 igual a 0,5 Coulomb y Q de 0 igual a 0 Coulomb. Entonces, estas serán nuestras preguntas guías o que nos van a permitir decir qué vamos a hacer. Observen que aquí, antes de leer un poco las preguntas, tenemos una gráfica muy general en donde tenemos el inductor, que es aquel que almacena energía en el campo eléctrico. Tenemos un capacitador, que es el que almacena energía en forma de campo magnético. Y en este circuito LC que vamos a calcular la carga sin resistencia eléctrica. Entonces, un poco para dar contexto, la carga Q de T satisface la siguiente ecuación diferencial, donde Q representa la carga eléctrica del capacitador en función del tiempo, es decir, cuánto carga. ¿Se mide en qué unidades? Es importante identificar las unidades del contexto del ejercicio. ¿Qué significan esas unidades? En este caso, si usted ve hacia atrás, las condiciones iniciales decían C. ¿Qué es C? Coulomb. Otra característica, cambia porque la carga fluye entre el capacitador y el inductor. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Cuando el capacitor se carga y se conecta al inductor, la energía comienza a intercambiarse entre el capacitor y el inductor. Y luego en ese intercambio hay una oscilación eléctrica periódica que precisamente es la que es el modelo que estamos trabajando. ¿Qué representa la segunda derivada? O sea, eh, recuerden que Q representa la carga eléctrica. Entonces, bueno, leámoslo de abajo hacia arriba. Q representa la carga eléctrica almacenada en el capacitor y la segunda derivada representa esa tasa de cambio, es decir, esa variación de la corriente eléctrica en el sistema. Bueno, me voy a pasar para acá. Entonces, dentro de esas preguntas orientadoras, entonces vamos a trabajar el ejercicio. Vamos a trabajar aquí el ejercicio, el desarrollo del ejercicio. Y yo creo que para eso, entonces, pues estamos aquí enlazándolo con cuál es en las preguntas orientadoras dadas por el documento orientador de la tarea.
Entonces usted eligió y tiene que leer qué es lo que debe contestar, cuál es el orden. En general es este, a través de estas preguntas orientadoras. Entonces la primera pregunta orientadora es identificar cuál es el enunciado del problema, cuáles son las constantes, cuáles son las unidades de medida de estas constantes. Y entonces aquí sí me voy a tomar la, la que, la decisión de leer qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos están preguntando. Entonces, nos dan la ecuación diferencial de segundo orden y nos indican cuál es la función de la carga, es decir, quién es QDT. Entonces, a través de esta ecuación diferencial, con estas dos condiciones iniciales, al final vamos a decir cuál es la solución general, es decir, cuál es la solución, cuál es la función de la carga. Segundo, una vez tengamos quién es la función de la carga y hayamos calculado las constantes ayudados de estas condiciones iniciales, entonces vamos a dar respuesta a cuál es la carga cuando el periodo, es decir, t es igual a 2 segundos, donde t representa el periodo, ¿cierto? Y por último, importante que una vez construyamos la carga y evaluemos en un periodo, es decir, en una oscilación de cada 2 segundos, entonces hagamos la interpretación física de ese comportamiento. Bueno, entonces, aquí ya tenemos un poquito adelantado. Permítame un segundo. Entonces, aquí ya tenemos un poco adelantado el, el contexto. Entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial que modela el fenómeno? Recuerden sus preguntas orientadoras, que son las que están en el documento. Colocar la pregunta y dar la respuesta a la misma. Entonces, su ecuación diferencial está dada por Q' más 9Q igual a 0, donde usted ya sabe que Q representa la carga. Entonces vamos a encontrar la solución general. Para pasar de su ecuación diferencial a la solución general, debe escribir explícitamente la ecuación característica. Recuerde que en una ecuación homogénea o ecuación diferencial homogénea, para escribir la ecuación característica, usted debe hacer un cambio de variable. En este caso, yo utilicé la variable R, M, N o una variable diferente a la que usted inicialmente comenzó, que en este caso sería Q. Entonces, ¿qué decimos? Que la segunda derivada la vamos a hacer el cambio de variable como r cuadrado y que q sería r. Entonces, observen que en este caso q' se corresponde a r cuadrado más 9. En este caso, aquí no es r sino 1. Aquí ya le cambio, que es 1. Pongámoslo aquí encima y ahorita lo arreglamos. Entonces, en este caso sería 1. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me quedó la ecuación característica de la forma r cuadrado más 9 igual a 0. Importante que usted en esta ecuación de grado 2, una ecuación, tiene una igualdad, tiene una variable que en este caso es r cuadrado, muestre cuál fue el proceso o muestre, por ejemplo, cuál fue el software que utilizó para resolver. Entonces podríamos decir aquí o muestre el paso a paso, si de pronto lo hace paso a paso. Digamos que tienen opciones de solucionarlo. ¿Qué voy a hacer acá? Entonces, para solucionar esta ecuación, una ecuación porque tiene una igualdad de grado 2, entonces usted podría utilizar, si se puede en este caso no, pero para otros tipos de ejercicios, por ejemplo, en el ejercicio 1 y 2, es posible factorizar, es posible utilizar la fórmula cuadrática, es posible despejar, yo lo voy a hacer despejando. Entonces, ¿qué voy a despejar? Voy a despejar r cuadrado. Entonces, r cuadrado sería igual, observen que este término que está sumando pasa a restar y mi objetivo es saber quién es r. Entonces, saco raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, como lo estoy colocando acá. Entonces, por propiedades de radicación, r cuadrado y r se cancelan. Entonces, r sería igual a la raíz cuadrada de menos 9. Pero en el conjunto de los números reales sabemos que la raíz cuadrada de menos 9 no está definida. Sin embargo, en el conjunto de los números complejos, porque esta es una
una solución con una raíz compleja, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace? Pues utilizamos propiedades de potenciación, es decir, que rápidamente podríamos decir que que este menos 9 lo puedo escribir como menos 1 por 9. Y que recuerden que por propiedades de potenciación yo podría distribuir esto como la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de 9. Recuerden que la raíz cuadrada de menos 1 es i o la parte compleja. Recuerden que la parte compleja pues tiene la forma, o un número complejo, tiene la forma a más bi. Entonces, este sería el número complejo o la parte compleja, eh, o lo que me representa la parte compleja en este número. Entonces, R sería igual. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9? Pues más o menos 3. ¿Por qué más o menos 3? Porque 3 al cuadrado le da 9, que es la cantidad subradical, o menos 3 al cuadrado le da 9. Y de aquí coloco el i, que sería lo que tenemos resumido acá. Entonces, en esta ecuación característica, sus raíces o soluciones o los valores de la variable R, ¿quiénes son? Tienen la forma más o menos I, que es el número complejo, por W. ¿Pero quién es W? En este caso, 3, es decir, este radical que salió acá. Una vez identificamos que nuestra ecuación diferencial homogénea, ¿cierto? Tiene raíces complejas, entonces sabemos que su solución general está dada por ¿quién? Está dada por, en este caso, recordemos que nuestra variable se llama la carga, Q de t, Q que depende del periodo. Entonces, de manera general, Q de t, de manera general, Q de t, pues va a ser igual a la constante 1 por el coseno de W, siendo W ¿quién? 3t más la constante 2 por el seno de ¿quién? De 3t. Y esta será la que llamamos la ecuación general. Pero esa ecuación general, observen que todavía depende de dos constantes, C1 y C2. Entonces, de acuerdo o teniendo en cuenta nuestras condiciones iniciales, que están por acá, miren, las condiciones iniciales, estas condiciones iniciales me permiten determinar quiénes son los valores de esas constantes para ahora sí escribir, digamos que de manera general y completa, quiénes son la constante 1 y la constante 2. Si en algún momento tenemos por acá preguntas, entonces si tenemos preguntas o quieren abrir el audio, con mucho gusto. Si hay alguna duda, pues la van por favor preguntando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar cuál es la constante 1 y cuál es el valor de la constante 2 en esta ecuación diferencial homogénea. Entonces, aquí utilicemos esta. Entonces, en esta, pues primero utilizamos para la primera condición inicial, esta, ¿cierto? Porque ¿qué tenemos? Q de t. Todavía no tenemos la primera derivada. Entonces, para Q de t, Q o la carga en un periodo cero que es igual a 0.5, evaluamos acá, entonces esto sería 0.5, estoy reemplazando aquí, 0.5 es igual a la constante 1 por el coseno, ¿cierto? Por el coseno de 3 veces 0, ¿cierto? Recuerden que estamos reemplazando 0, que es la carga, o sea, Q de t, en un valor de t igual a 0. Entonces, esto es por. Ya ahorita reducimos eso. Entonces, la constante 2 por el seno de 3 por 0. Bueno, ya sabemos que en este caso 3 por 0 es 0 y el seno de 0 le daría 0. Es decir, que todo este término le daría 0. Y 0 por la constante 2, pues le daría 0. O sea, se va todo este término. Porque recordemos acá que, coloquémoslo por aquí, que el seno de 0 es igual a 0, ¿cierto? Entonces 3 por 0 es 0, esto se hace 0 y a su vez esto se hace 0.
Recordemos que las condiciones iniciales me permiten identificar quiénes son los valores de las constantes. Entonces, 0.5 igual a la constante 1 es igual. Recordemos también, permítame, que sabemos o lo calculamos en la calculadora que el coseno de 0 es igual a 1. Sin embargo, estos términos pues son muy utilizados, por ejemplo, en cálculo integral. Entonces, digamos que son muy usados y uno termina como recordándolos muy fácilmente. Entonces, mire qué le pasó acá. 3 por 0, 0, o sea que esto le queda coseno de 0, ¿cierto? Pero a su vez, recordemos que el coseno de 0, ¿cuánto es? Pues el coseno de 0, que lo acabo de escribir aquí, sería 1. Es decir, que le quedó 0.5 igual a la constante 1 por 1, es decir, a la constante 1. Entonces, podemos aquí mejor de forma muy organizada diciendo que la constante 1 es 0.5. Recuerden que la meta es saber cuál es la solución general de la ecuación diferencial para llegar después a la solución particular, pero entonces primero tenemos que identificar quiénes son los valores de la constante. Entonces, con este paso, reemplazando la primera condición inicial, pudimos calcular la constante 1. Ahora, para poder reevaluar esta condición inicial 2, necesitamos pues saber quién es la derivada. Entonces, tomemos este término acá, derivamos y una vez derivado, entonces sí. Eso es una cosa importante que se observa, que es importante que los estudiantes, digamos que coloquen quién es la derivada, quién es la función o la condición inicial evaluada en su derivada, para, digamos, tener ese paso a paso que se vea un poco explícito en la solución de los ejercicios. Entonces, vamos a identificar quién es la derivada. Entonces, recuerden que aquí, bajo la anotación, primero, quién es la derivada. Segundo, una vez sepamos o identifiquemos quién es la derivada, una vez la tengamos derivada, entonces vamos a reemplazar la condición inicial. Primero que todo, pues derivemos. Entonces, derivando. Entonces, la derivada de la carga en un periodo de tiempo es, recordemos que si yo tengo aquí una constante por una función de acuerdo a la regla de la cadena, pues en este caso la derivada es la constante, que sería C1, por la derivada de la función. ¿Quién es la derivada del coseno? Menos seno, por la derivada interna. Entonces, en definitiva, ¿quién sería? La constante por la derivada de la derivada de la función coseno, es el seno de su mismo ángulo, que sería 3t, seno negativo, pero se lo voy a colocar aquí, antes, para que no se vea, digamos, como si fuese una resta, menos por la derivada interna teniendo en cuenta la regla de la cadena. Listo. Más la constante, que en este caso es 2 por la derivada del seno, que en este caso la derivada del seno sería el coseno de 3t por la derivada interna del ángulo, que en este caso la derivada de 3t sería 3. Entonces la voy a colocar aquí. Listo, esa sería la derivada. Y una vez tengamos la derivada, pues simplemente lo que hacemos es evaluar la derivada en las condiciones iniciales para la segunda derivada. Entonces, aquí que no le podemos hacer nada. Entonces, la segunda derivada es igual a 0. O sea, 0 sería igual a menos 3c1 por el seno de t, que en este caso sería 3 por 0, más 3 veces la constante 2 por el coseno de 3 por 0. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos acá que ya habíamos dicho que el seno de 0 es 0. Es decir, vuelve y juega. Entonces, todo este término se hace 0 porque 3 por 0
es 0 y el seno de 0 es 0. Es decir, que 0, que es lo que tengo aquí remarcado, por algo pues le da 0. O sea, todo este término se le hace 0. Listo. Entonces, esto sería 0 es igual a 3, estoy reescribiendo acá, C2 por acá también habíamos dicho que el coseno de 0 es 1, o sea que 3 por 0 y 0, es decir que este pedacito que voy a colocar aquí, el coseno de 0, porque 3 por 0 es 0, esto es 1. Es decir que sería 13,2 por 1, o sea, 3 por la constante 2 por 1. O sea que la constante 2, ¿quién sería? 3 por 1, 3. Y 3, si lo hiciéramos completo, sería 3C2, pero este 3 pasa a dividir y 0 dividido en 3 sería 0, que sería el paso que está ahí. Es decir, que ya tenemos el valor de la constante 1, el valor de la constante 2. Si resumimos entonces acá, podríamos decir que la constante 1 nos dio 0,5 y que la constante 2 nos dio 0. Entonces ya tenemos la expresión que nos permite hallar la carga, que sería esta, ¿cierto? Ya voy a tomar esta misma expresión, pero en vez de escribirla acá, entonces yo voy a decir, bueno, la constante 1, ¿cuánto vale? 0,5. La constante 2, ¿cuánto vale? 0. Entonces yo voy a decir 0,5, aquí, 0,5, que es el valor de la constante 1, por 0, que es el valor de la constante 2. Es decir, que la carga, que es la función, recuerden nuestra primera pregunta, la determine la carga Q de T, o sea, la función carga. Entonces, al determinar la función carga, que es en este caso, que nosotros o para nosotros representa la carga, entonces, pues como aquí hay un 0, ¿cierto? Un 0 multiplicado por algo, todo este término se le hace 0, y entonces le quedaría igual a 0,5 el coseno de 3. Entonces, ya determinamos nuestra ecuación general, es decir, para este ejercicio, la función carga. Entonces, recuerden los paso a paso. Entonces, en el paso a paso hay que determinar la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, aquí tenemos que ser un poco, llamémoslo así, explícitos, diciendo que esto es nuestra solución general. Bueno, y entonces, acá voy a, a leer un poco de esto para poder avanzar un poquito en la parte para avanzar un poquito en la parte del Google Colab. Bueno, entonces, en la siguiente pregunta me dicen o me indican, bueno, ¿cuál es el valor de la carga después de 2 segundos? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Permítame suba que es zoom, aquí yo creo que se alcanza a ver bien. Entonces, ¿qué pasa? Si la función carga es 0,5 coseno de 3t y me dicen que el periodo o el tiempo de oscilación cada vez que hace una onda, observen que la carga depende de la función coseno. ¿Qué quiere decir eso? Que es una oscilación, es decir, se hace una onda, ¿cierto? Entonces, al hacerse la onda, lo que le está diciendo es en en un tiempo, qué carga tiene en un periodo, es decir, cada vez que hace una onda completa, en 2 segundos, ¿cuál es su carga? Entonces, pues simplemente aquí, donde está T, ¿cierto? Reemplazamos, entonces donde está T, que es el periodo, y nos está pidiendo en este caso que el periodo sea de. Ay, aquí yo ya le hice para 4. El periodo entonces lo hice para 2 segundos. 3 por 2, 6, y por eso estamos calculando aquí el coseno de 6. Al hacer esta operación en su calculadora, entonces la carga en un periodo de 2 segundos es 0,48. ¿Qué indica? Permítame, me voy por acá.
Entonces, ¿qué indica en este caso la carga de 0,482? O sea que cada, en un tiempo de dos segundos, el capacitador se mantiene cargado a un 0,48 coulomb. Cuando se va acercando, digamos aquí que cuando se va acercando el tiempo de 2 segundos, entonces el capacitador pasará su energía al inductor y quedará descargado, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, aquí ya permítanme nuevamente les comparto. Entonces, en este caso, pues recuerden que la carga representa, o QDT representa la carga del capacitor, que sería este que tenemos acá. Este QDT representa la carga del capacitor. Entonces, y la función coseno nos representa ese movimiento oscilatorio. Entonces, lo que nos está indicando es que con un periodo de 3 o nos preguntaron cuál es la carga con un periodo, es decir, un tiempo 2. Recuerden que el periodo es el tiempo que tarda en repetir el comportamiento. ¿Qué tiempo nos dijeron? 2 segundos. Observen que con un periodo de 2,09, que es el cociente entre el número de oscilaciones que tiene, es decir, cada vez que hace la forma del coseno, entonces ahí se carga el capacitor. Entonces, la carga sigue siendo grande, digamos que la carga sigue siendo cada grande hasta 2 segundos aproximadamente, porque nos preguntaban en un tiempo de 2 segundos, es decir, en un periodo de segundos. Entonces, la carga sigue siendo grande porque se acerca al valor máximo, es decir, la carga máxima descarga y nuevamente hace ese ciclo. Ese sería como la interpretación en términos de los parámetros de este LC. Profe, profe Pablo, ¿su merced va a seguir compartiendo? Y ya comparto, profe. Bueno, mientras el profe Pablo comparte, ya entonces él va a empezar con el código de implementación en Google Colab de este mismo ejercicio. ¿Me Sigamos. confirma, profe, si vemos la pantalla? Sí, señor. Se ve la pantalla y se escucha bien. Listo, entonces todo esto, ¿por qué? Recordando que el ejercicio 4 nos pide un código de implementación en el Google Colab, ¿sí? Antes de pasar a lo que es el código de implementación, me gustaría dejar claro algunas especificaciones generales para poder desarrollar este ejercicio. Recordemos que el objetivo de este ejercicio es desarrollar en Google Colab el código implementado completamente que resuelva el problema de aplicación del ejercicio número 3, que es de aplicación, el cual la profe nos estaba compartiendo un ejercicio similar a los que nos están proponiendo en la tarea número 3. ¿Sí? Entonces, recordemos que entonces es desarrollar el código completo y implementar la solución de ejercicio de aplicación. ¿Qué debe incluir en este código, en este ejercicio? Este ejercicio debe incluir, pues, primero, crear un notebook de Google Colab, ¿sí? Dedicado específicamente a la solución del problema de aplicación. ¿Qué debe incluir este código? Este código debe incluir la definición de varias variables y la constante del problema físico, ¿sí? Este código debe ser claro, debe estar bien estructurado y debe ser bastante explícito la explicación para cada sección, ¿sí? Este código también tiene que incluir el planteamiento de la ecuación diferencial, debe incluir la resolución analítica y o numérica según corresponda, ¿verdad? Ya habíamos dicho que es importante identificar el tipo de ecuación con la que se va a trabajar y qué tipo de raíces tiene para poder iniciar con el código. El código también debe incluir las condiciones iniciales aplicadas
Debe incluir gráficas y su visualización bastante relevantes. Y por último, también debe incluir los cálculos específicos para responder a la pregunta del problema, es decir, los cálculos finales del programa. Recordemos entonces que este tipo de notebooks tienen también una estructura. La estructura primeramente debe tener la sesión de importación de bibliotecas necesarias, también debe tener los parámetros y las variables según la definición de la sesión, también debe tener la sesión de resolución de la ecuación diferencial, debe tener la sesión de visualización de los resultados y por último debe tener la verificación del resultado de la solución por medio de una gráfica o el tipo de resolución. Ya vamos a pasar a la estructura del notebook, pero queremos dejar claras estas especificaciones que se encuentran en el anexo de los ejercicios, ¿sí? Es importante que cada uno de estas estructuras del notebook cumplan con el código que debe ser ejecutable sin errores. También tiene que producir resultados precisos que coincidan con la solución teórica, ¿sí? Debe tener también, generar visualizaciones claras y bien etiquetadas a la hora de mostrar la gráfica. Y también debe incluir el manejo adecuado de algunas unidades físicas cuando ésta la correspondan, ¿sí? Entonces, para poder para poder desarrollar el notebook de manera adecuada, también se traen unas condiciones generales que el estudiante debe tener para poder desarrollar la solución de estas mismas ecuaciones diferenciales en segundo orden. Recuerden que el Google Colab es una herramienta que nos va a facilitar de alguna forma el desarrollo de estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, la primera recomendación que traemos es comprender primero el modelo matemático, ¿sí? Antes de programar es fundamental que ustedes como estudiantes identifiquen el tipo de ecuación diferencial, ¿sí? En este momento vamos a trabajar con la ecuación que la profe estaba trabajando en el ejercicio 3 y ella había identificado que era una ecuación homogénea, ¿verdad? Una ecuación homogénea que tenía raíces complejas, ¿cierto? Entonces, identifiquemos si es lineal o no lineal, identifiquemos si es homogénea o no homogénea, si tiene coeficientes constantes o variables, ¿verdad? Y cuáles son las condiciones iniciales dadas. Luego de esto es importante definir claramente las variables y las funciones, ¿sí? En Colab se recomienda declarar de forma organizada y identifiquemos cuándo es la variable independiente, en este caso la variable t, y cuál es la función desconocida, en este caso en el ejercicio es la variable q, la función q, ¿cierto? Identifiquemos también cuáles son las constantes físicas del problema para poder definir claramente sus variables y sus funciones. Es importante también dentro de las recomendaciones plantear correctamente la ecuación diferencial, ¿sí? Uno de los errores más frecuentes es confundir y2' con y', ¿sí? Entonces, o también se ve frecuentemente en los estudiantes que sustituir incorrectamente la función puede traer a generar errores en el notebook del Google Colab, por eso es importante plantear correctamente la ecuación diferencial. Recordemos que estábamos trabajando con y', recordemos que estábamos trabajando y2', y que significa pues la segunda derivada de la función y la primera derivada también de la función. Eh, es importante entonces que para esto verifiquemos que la ecuación digitada coincida exactamente con lo que nos dice el enunciado del ejercicio. La otra recomendación es aplicar las condiciones iniciales, ¿sí? Sustituir valores iniciales se pueden obtener después de la solución general. Deben sustituirse con las condiciones iniciales para hallar las constantes, ¿sí? Recordemos entonces el paso a paso y ya lo vamos a demostrar ahora en el notebook para que podamos permitir y obtener de forma correcta la solución particular sin tener algún inconveniente o sin tener ningún problema a la hora de desarrollar este tipo de código en Google Colab. Nos piden también interpretar los resultados y esto implicaría obtener la respuesta algebraica del ejercicio. Ustedes como estudiantes deben explicar qué representa la solución, cómo se comporta el sistema, ¿verdad? Si hay una oscilación, si hay amortiguamiento o si hay crecimiento. Y esto es importante realizarlo por medio de los resultados obtenidos en el Google Colab. Y por último, generar gráficas.
¿sí? Nos piden generar gráficas de una forma de visualizar la clave para verificar la coherencia con la solución de resultado, ¿cierto? Entonces, se recomienda tener un título claro, los ejes etiquetados para determinar el eje de las X y el eje de las Y, tener claramente cuáles son las unidades a trabajar y los medios que fortalezcan la interpretación matemática y física a la hora de resolver este ejercicio. Entonces, vamos rápidamente acá a compartir pantalla. Profe, ¿me confirma si estamos compartiendo pantalla? Estamos viendo el campus en En este este momento. momento el campus, sí. Sí, ok, listo. Recordemos entonces que para resolver este tipo de ejercicio, tanto el 4 como el 5, en nuestro entorno de aprendizaje del curso tenemos una serie de herramientas. Entonces nos vamos al curso, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales. Es importante destacar que este tipo de herramientas las encontramos en nuestro entorno de aprendizaje junto con los anexos, ¿verdad? Entonces vamos a nuestra respectiva tarea, que es la tarea 3, solución analítica de ecuaciones diferenciales en orden superior y aplicaciones, y aquí nos vamos a la guía de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en este entorno de aprendizaje encontramos 5 documentos que nos van a servir para el desarrollo de la tarea. El anexo 3, que es la plantilla de entrega, el documento final, ¿sí? El estudiante utiliza la plantilla para desarrollar de forma óptima y entregar de forma óptima el documento final. Este incluye portada, incluye introducción, objetivos, conclusiones y el paso a paso para entregar cada uno de los ejercicios. El anexo 4 incluye los ejercicios a desarrollar divididos por grupo del A hasta el E, ¿cierto? Y la guía de aprendizaje nos muestra cómo vamos a desarrollar esa tarea. Adicional a esto, tenemos los términos de apoyo para el uso del Google Colab, que es el anexo número 7, y tenemos también el anexo número 8. Recordemos que el anexo 8 es un avance que ya se encuentra realizado o predeterminado en el notebook, lo que nos permite desarrollar más fácil este tipo de aplicaciones directamente en el Google Colab. Entonces, muchos preguntan si el Google Colab es algo gratuito. Efectivamente, recordemos que es un servicio gratuito, se trabaja en la nube de Google y este nos permite ejecutar códigos sin configuración previa. Lo que quiere decir es que el código del anexo 8 nos va a servir para resolver nuestras ecuaciones diferenciales, ya sean de tipo homogéneas o no homogéneas. Entonces vamos acá a verificar el anexo 7, que es una herramienta súper valiosa, puesto que nos muestra desde el inicio el uso de Google Colab, ¿sí? El anexo número 7. El anexo número 7, que está relacionado con la solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, recordemos que este documento presenta la guía práctica para el uso de Google Colab desde el inicio y incluye el énfasis en ecuaciones de primer orden y ecuaciones de segundo orden, también como la transformada de Laplace que vamos a ver en la tarea siguiente. Se observan también el enfoque centrado en la implementación computacional de estos ejercicios, lo que quiere decir que se va a trabajar en Google Cloud únicamente la implementación computacional tanto de los métodos analíticos como los métodos numéricos de este tipo de ecuaciones. Este documento también incluye ejemplos concretos y de aplicación y también muestra unas guías para resolver, ya les había dicho, ecuaciones diferenciales de primer orden, tanto el método analítico como el método numérico. Nos muestra también el de orden superior en ecuaciones homogéneas y no homogéneas. Y nos trae también la transformada de Laplace que vamos a trabajar en la próxima tarea. Entonces, rápidamente, analizando el documento, nos muestra eh, el enlace para poder ingresar nuestro notebook y también el paso a paso para implementar el nuevo archivo. Entonces, es importante que ustedes como estudiantes se apropien de la
de este documento, puesto que les va a facilitar mucho el trabajo para desarrollar el ejercicio 4 y el ejercicio 5. Entonces, rápidamente abrimos el enlace, ¿sí? De Google Colab. Profe, no sé por qué aparecen que nos quedan solamente 5 minutos. No sé por qué aparece, digo que aparece ahí en 5 minutos, pero no sé. ¿Será que el profe lo programó así? Listo, entonces vamos a tratar de explicar rápidamente la apropiación. Bueno, en el documento nos muestran la visita a Google Colab para seleccionar un archivo y realizar un nuevo notebook. ¿Cierto? Eh, Es importante que vamos a trabajar con este porque ya nos queda poco tiempo. Es importante que vamos el paso a paso, ¿sí? Normalmente eh, iniciamos por acá, por la parte de archivo y le damos subir cuaderno. Recordemos que ya es importante descargar primero el ANET 8, que nos va a servir como para, una herramienta predeterminada para desarrollar este tipo de ecuaciones, ¿sí? Entonces, estuvimos acá en la parte de subir y exploramos el notebook de ecuaciones diferenciales que ya estaba descargado. Por temas de tiempo, pues vamos a trabajar ya con el notebook que está desarrollado para no realizarlo paso a paso y hacerle la explicación de forma explícita a cada uno de ustedes para que puedan desarrollar este tipo de ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces, primeramente, lo más importante para iniciar con el notebook en Google Colab es importar las librerías. En este primer paso tenemos las librerías SciPy, que esta resuelve matemáticamente la ecuación diferencial. También tenemos NumPy, que esta trabaja con arreglos numéricos. Y también tenemos Matplotlib, ¿verdad? Que esta es la que nos va a generar las gráficas, ¿sí? Ahora, profe, ¿usted de dónde sacó este tipo de códigos? Recordemos que estamos trabajando con el anexo número 7. Este anexo dijimos que íbamos a resolver ecuaciones homogéneas porque vamos a resolver el ejercicio que la profe nos estaba trabajando. Entonces vamos a la página número 7 y en la página número 7 encontramos este tipo de códigos ya desarrollados, ¿sí? En la página número 7 de ecuaciones homogéneas. Entonces tenemos aquí SciPy, NumPy y Matplotlib. ¿Listo? Entonces, estas son las librerías que vamos a importar para poder desarrollar las herramientas que permitan resolver la ecuación de forma simbólica y también representar la información gráficamente, ¿sí? El siguiente paso es definir las variables. Las variables que tenemos es t y q, lo que nos dice que t es la variable independiente en tiempo y q es la función desconocida, ¿sí? Aquí le indicamos entonces al programa que la variable del problema es el tiempo y que la incógnita es la carga eléctrica, ¿verdad? Que vamos a desarrollar. Luego de esto vamos a plantear la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces para esto es importante definir el código para una ecuación homogénea, ¿sí? Aquí sabemos que estamos trabajando con la segunda derivada de q más 9 por la primera derivada de q es igual a 0, lo que quiere decir que es una ecuación homogénea. ¿Listo? Entonces, al definir la ecuación, nos permite desarrollar la igualdad y por esto nos plantea la ecuación de forma, identificamos que la ecuación esté bien planteada. En el siguiente paso es resolver la ecuación y nos encontramos con el código dissolve, ¿verdad? Este código significa que se resuelve automáticamente la ecuación diferencial, ¿verdad? Para esto, en esta línea, el Google Colab, pues la solución general nos va a mostrar la solución general de la ecuación y es importante eh, ejecutar la celda para demostrar que sí está bien planteado. Uno de los códigos que les damos es que si los códigos no están mostrando error, él nos va a mostrar la parte en roja y le podemos dar clic derecho y él nos va a mostrar qué tipo de error está presentando para poder detallar esta información. Es importante que tengamos en cuenta los códigos, ¿verdad? Que estén bien escritos, que nos dejemos espacio entre cada uno de ellos, puesto que nos va a mostrar error si no seguimos estas indicaciones, ¿verdad?
para poder entonces generar la solución general, le damos ejecutar y él nos va a mostrar la solución general que estamos trabajando para dicho ejercicio. Luego de esto es importante definir la solución manual. Escribimos la solución general explícitamente para poder explicar las condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que la solución general es constante de 1 por coseno de 3 por t más constante de 2, ¿sí? Seno de 3 por t, lo que quiere decir que estamos ingresando nuestra solución general para poder llegar a aplicar las condiciones iniciales, ¿sí? Recordemos cuáles son las condiciones iniciales. Mi profe, si tienes ahí la información a la mano. Sí, señor, ahora me perdí. La segunda derivada evaluada en cero y aquí Okay, las tengo. y la primera, Q de cero igual a 0,5 y Q' de cero igual a cero. ok. Entonces aquí tenemos el código para resolver la derivada y tenemos el sistema de ecuaciones para reemplazar lo que es Q', ¿verdad? Igual a 0 y Q' igual a 0 y Q es igual a 0,5, ¿cierto? Sí, señor. Sí, aquí entonces la tenemos detallada en el sistema de ecuaciones. Aquí lo tenemos 0, 0, 0,05 y lo que quiere decir entonces que vamos a obtener la solución particular, ¿sí? Nos da entonces que la constante 1 es 0,5 y la constante 2 es 0,0, ¿verdad? En ese sentido, pues tratamos de interpretar de forma general el código. Recordemos que este ejercicio nos modela un comportamiento de circuito ideal, lo que nos presenta una resistencia eléctrica, ¿cierto? A partir de la solución analítica se obtiene que la ecuación general y característica es R a la 2 más 9 igual a 0. Ya la profe nos había detallado el ejercicio, pero en este momento estamos resolviendo estas ecuaciones por medio de un código matemático. Un código matemático computacional. Es importante que reconozcamos estos códigos y comprendamos la lógica matemática del problema. El código debe ser una herramienta de apoyo para validar la solución analítica y no es un reemplazo del razonamiento matemático. Por eso nos piden en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2 desarrollar el planteamiento matemático y lo mismo en el ejercicio 3. Ya el ejercicio 4 sí, recordemos que es una lógica matemática y nos pide el modelamiento de del ejercicio, lo que no quiere decir que no es un reemplazo, sino es un razonamiento matemático. Entonces, ¿qué es el objetivo principal de estos ejercicios? Establecer el paso a paso de la solución por medio del Google Colab y para esto tenemos el documento, el anexo 7, que tiene que ver con la herramienta diseñada para esto. Entonces, por último tenemos la gráfica. No, también nos falta la parte de específica, ¿sí? Que es cuando t es igual a 2. Sí, sí, señor. Sí, tenemos la solución particular y lo que es evaluar en t igual a 2, ¿verdad? ¿Qué nos hace el código en esta parte? El código nos muestra que Q2 es igual a 0,5, ¿verdad? Coseno de 6, lo que nos muestra un resultado aproximado de 0,48, ¿verdad? Y esto lo podemos comprobar con los ejercicios con el ejercicio que la profe hizo anteriormente. En este momento nos estamos dando cuenta que estamos comprobando lo que ella hizo en el ejercicio anterior. Por último, nos piden graficar o la visualización de resultado. Se dibuja la oscilación de la carga. Esto representa el intercambio periódico de energía entre el capacitor y la bobina, que es lo que nos pedía el ejercicio de aplicación. Entonces, el código
Sigue la misma lógica matemática, plantear la ecuación, resolverla, aplicar condiciones iniciales, evaluar un punto puntual y finalmente visualizar el comportamiento del sistema por medio de una gráfica, ¿verdad? En ese sentido, pues queríamos dar de forma general la explicación para que el estudiante pueda utilizar el código y desarrollar el ejercicio número 4. Ejercicio número 5, rápidamente, nos pide una elaboración de un video explicativo, ¿sí? En este video explicativo es importante que el estudiante tenga unas pautas tecnológicas que se vienen manejando ya en las tareas anteriores y es la duración máxima de 5 minutos. En este deben incluir mostrar el código de Google Colab, debe mostrar su rostro y debe ser visible, un audio claro y un ambiente sin ruido y puede ser trabajado por el aplicativo de YouTube o por el mismo Teams. Es importante que se muestre y se ejecute el código mostrando los resultados obtenidos, se pueda explicar la solución final y su significado y mostrar el gráfico generado y su interpretación. Es decir, que el estudiante va a sustentar el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4 en el video, ¿verdad? Debe explicar cómo se verificó la solución correcta mediante Google Colab y también debe analizar las características de la solución. Entonces, nuevamente es importante que estos códigos no presenten errores, presenten resultados precisos y se use correctamente las unidades para poder desarrollar de forma correcta estas ecuaciones. Por último, queríamos mostrar acá, es que son indicaciones generales que se están dando teniendo en cuenta las observaciones que hacen los estudiantes con respecto a la tarea. En esta parte de acá es importante que los estudiantes, se me había pasado por alto, profe, que los estudiantes puedan comprobar la solución obtenida y que satisfaga la ecuación diferencial original. Es decir, que los resultados que están aquí sean totalmente acordes con lo que nos muestran en el ejercicio número 3. Entonces, la invitación en este momento es apropiarnos del documento que nos muestra el paso a paso de la solución de estas ecuaciones por medio de Google Colab. Profe, no sé si hay alguna duda o inquietudes. Hay estudiantes sobre el ejercicio número 4 y el ejercicio número 5. No, ya nos había hecho alguna estudiante que sí era posible indicar como la apropiación del Google Colab, pero ya su merced hizo la explicación. Yo creo que ya podríamos ir Sí, cerrando. sí, Lena, es importante también que utilices la herramienta del anexo 7, que es bastante práctico y no solamente te va a servir para resolver este tipo de tareas, sino que también ya puedes ir interpretando lo que es la tarea número 1 que trataba sobre primer orden y también la tarea número 4 que trataba sobre la transformada de Laplace. Entonces, recordemos que existe un notebook ya predeterminado que se está compartiendo en el entorno de aprendizaje. Este notebook, pues, es un documento interactivo, ya está en la nube. Este nos permite combinar códigos ejecutables y también nos permite solucionar de alguna forma con diferentes líneas las ecuaciones diferenciales. Nosotros recordemos que también en este tipo de notebook usted puede adicionar líneas, códigos, dependiendo de lo que les esté pidiendo. Estamos trabajando con ecuaciones no homogéneas, entonces ya recordemos que definir este apartado en donde diga ecuaciones no homogéneas. También es importante tener en cuenta que si yo voy a trabajar con variables, siempre me tengo que casar con esas variables. No es que yo voy a trabajar con T y Q y luego acá en los apartados con las líneas de la solución particular o la solución general, esté trabajando con otro tipo de variables, esto me va a representar error.
Elena decía, o sea, me refiero a todos A todos los los códigos. códigos. Sí, si el uso del anexo ya no será necesario importar los códigos. No es necesario importar los códigos, pues que ya están predeterminados, pero tú sí los tienes que adaptar al tipo de ejercicio que tú estás trabajando. ¿Sí? Recuerden que para el ejercicio número 4 me están pidiendo el enlace de dicho notebook y hemos tenido mucho inconveniente también porque los estudiantes no están dando los permisos para que el docente pueda visualizar y pueda ejecutar los códigos. Entonces es importante que ustedes dejen ese código de forma pública para que el docente tenga el acceso a él y pueda verificarlo y pueda ejecutarlo y también pueda retroalimentarlo teniendo en cuenta ese tipo de solicitudes que se piden en la guía. Listo, profe. Entonces, no siendo más, darle las gracias a Muy los mal, estudiantes profe. por darle las gracias a los estudiantes por participar. Eh, Seguimos trabajando en el desarrollo del ejercicio, de los ejercicios y de la tarea número 3 y también tengamos en cuenta que se acerca la tarea, La entonces es entrega. importante que cada uno de ustedes pueda culminar con éxito la tarea y pueda entregar antes de la fecha el documento final. Buena tarde para todos. Profe, buena tarde. Hasta